Gálatas. Vamos a hablar Gálatas a partir del versículo número 1. Una carta de Pablo y que fue escrita en el 49 después de Cristo, y el tema es salvación por gracia mediante la fe. Gálatas capítulo número 1 dice de esta forma: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz a las iglesias de Galacia, Grecia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a dejarlo ahí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a interpretar, a interiorizar, Dios mío, tu palabra, oh Dios mío, y que esta meditación, este estudio podamos entenderlo perfectamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bendito el nombre del Señor. Estuvimos hablando, haciendo una exégesis del libro. Y antes de empezar, fue escrito por Pablo en el año 49 después de Cristo, o sea, 16 años después que Jesús partió de esta tierra. Y el tema era la salvación mediante la gracia o a través de la fe. Pablo, él comienza escribiéndole de esta forma a los Gálatas. Están conmigo en el versículo número 1. Él se da a conocer primero. Pablo, apóstol. Y vamos ahí a quedarnos un momentico ahí. Y mire, está entre paréntesis. Mismo Pablo se le ocurrió, porque en mi Biblia también, en todas las Biblias, hasta en el original, en griego aparece ¿cómo se dice esto? Paréntesis. Y él dice: no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, primero tenemos que entender que el llamado de Pablo fue un llamado directamente de Dios. Hoy en día sí, existen seminarios, existen institutos, existen escuelas, universidades cristianas, teológicas, que ayudan a las personas a refinarse, pero no se estudia para pastor, no se estudia para diácono, no se estudia para evangelista. No existe un estudio. Eso te va a ayudar. Eso es algo que Dios otorga a cada uno en particular. A mí a veces me da hasta gracia, por así decirlo, muchas personas que le digo: bueno, cuando yo me retire, le voy a dejar a mi hijo o a mi nieto o a mi primo, le voy a pasar el ministerio. Si el único que puede pasar el ministerio a otra persona, darlo, se llama Dios, o mejor dicho, el Espíritu Santo o Jesucristo. Porque en esto de los ministerios dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces es algo instaurado, instituido, dirigido directamente por Dios. Ahora, después que esta persona es escogido por Dios, entonces ahí viene la capacitación, ahí vienen los estudios, ahí viene el orar, el leer la palabra, el leer otros libros, el pedir consejo, el pulir la vida de esa persona. Pero no existe ir, como muchos dicen: pues yo me voy a meter a una escuela tal o más cual, porque yo quiero ser pastor. No existe eso, Señor mío. Pablo mismo lo estaba diciendo: yo, Pablo, apóstol, no de los hombres. O sea, no ningún ser humano lo escogió y le dijo: Pablo, tú vas a ser apóstol. La palabra apóstol en griego quiere decir enviado o quiere decir pequeño. Oigan esto, tiene dos significados: enviado y pequeño. Ahora, hoy en día está la controversia si existen apóstoles o no existen. Hay unos que dicen que sí, otros dicen que no, otros se abstienen. Hoy en día el apostolado bíblico marcado en la palabra del Señor son aquellos misioneros que nosotros estamos viendo,
que están yendo a África, están yendo a Sudamérica, a Centroamérica, a Asia, ya se están metiendo en la China roja, están yendo a Corea, andan escondidos, están yendo a la Rusia roja y están yendo a predicar. Esos son los verdaderos apóstoles, que quiere decir enviado, que quiere decir que lo dejan todo para el Señor. Pero ahora, en cuanto al apostolado personal que Dios le dio a sus discípulos, fueron 12 nada más. Fueron 12, y el apostolado de Pablo fue un apostolado especial. Dice que la palabra del Señor me lo dice bien claro, que Pablo era ¿qué cosa? Un perseguidor, ¿no? Era una persona que a los cristianos se metía a las casas y los sacaba a la fuerza, los metía en la cárcel y los arrastraba, los mandaba a apedrear. Ahí estaba cuando mataron a Esteban. No el hermano de aquí, Esteban el de la Biblia. Lo apedrearon. Y Pablo estaba allí cuidando la ropa. Y este Pablo se dedicó a buscar cartas de autorización de los líderes políticos y religiosos de aquel tiempo para matar a los cristianos. Pero pasó algo. En el medio del camino, cuando él iba a perseguir, a matar, ¿cómo se dice? Martirizar a los cristianos, se le apareció Dios en el camino. Y cuando él iba, algunos dicen iba a caballo. Bueno, a lo mejor iba en un burro, a lo mejor iba en una mula, pero sí, la Biblia sí me dice que él cayó al suelo. Y le dijo en hebreo perfecto. Pablo hablaba varios idiomas, era un políglota. Él hablaba griego, arameo, hablaba latín, que era el que hablaba en aquel tiempo, y hablaba hebreo, porque era judío también. Y el Señor le habló en un hebreo perfecto y le dijo de esta forma: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se llamaba Saulo. Todos los que estaban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Él vio simplemente un resplandor, una luz, y él cayó al suelo. Y él le responde para atrás en hebreo: ¿quién eres, Señor? Y esta voz en hebreo le vuelve a repetir y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe lo que dice la versión popular? Es como caerle a patadas a un aguijón. Era lo que usaban los bueyes, las personas, para que los bueyes pucharlo, ¿verdad? Tenían un clavo en la punta, una vara que lo puchaba. Pues miren, ese es el aguijón que se estaba refiriendo. Y le dijo, en la versión popular dice: te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces él en realidad no entendía lo que estaba oyendo y no veía nada. Y él dijo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor ahí fue donde le dijo: levántate y yo te diré lo que debes de hacer. ¿Saben toda esta parte? Cuando Dios lo escogió, Dios lo volvió a sanar, le devolvió la vista, y cómo Dios empezó a orar, a manifestarse en Pablo de una manera tremenda. En este versículo número 1, él le está hablando a los Gálatas de esta forma y le dice que él había sido escogido no por hombres, no de hombres ni por hombres, sino por Dios. Y el versículo 2 dice, él está hablando a todos los hermanos que están en las iglesias Galacia. Dios escogió a Pablo para instaurar iglesias alrededor de Asia. Toda Asia Menor, la iglesia de Éfeso, esta misma de Galacia, la de Corinto, otras las de Tesalónica, diferentes iglesias. Pablo pasaba, establecía allí una iglesia en un tiempo y dejaba allí a un ministerio establecido, y él se iba a predicar la palabra del Señor. Ahora, lo que estaba pasando aquí con estos Gálatas, los de Galacia, era algo insostenible. Era algo que no tenía ningún tipo de sentido. Miren, el versículo número 6, Pablo le está recriminando y le está diciendo a estos Gálatas de esta forma: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estas personas habían pasado al frente o se habían tirado de rodillas. El hecho era que eran personas que habían aceptado a Jesucristo, habían sido bautizados, eran miembros de una iglesia, habían visto los milagros, habían visto las señales. Ahora, tengo que decirle algo: la iglesia de Galacia era una iglesia gentil. ¿Qué quiere decir gentil en la Biblia? Que no eran judíos, que no eran hebreos, que no eran descendientes de Israel, no eran israelitas. Y ahora
ellos querían judaizarse. Miren lo que dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oye, como se parece a los días de hoy, ¿verdad? Estamos hablando más de 2000 años hace esto que escribió Pablo. Ya le dijimos que fue en el año 49, 049. Estamos en el 2021. Si usted saca la cuenta, son 2000 no sé cuántos años, qué sé yo. Bueno, yo le digo a ustedes que hoy en día está así. Muchas personas quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero mire el versículo número 8, lo que le dice Pablo a estos señores. Mas si aún nosotros, está hablando él mismo, yo digo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, anatema. ¿Qué quiere decir anatema? La palabra anatema suena un poquito más bonita, ¿verdad? Pero la palabra anatema quiere decir maldito. Y cuando se refiere maldito es que le caiga una maldición, que sea destituido, que se pierda, que se pervierta en su propio razonamiento. Porque él dice, si yo estoy anunciando todo lo diferente a lo que está en la escritura, a lo que Dios me enseñó, a lo que está establecido, yo, o aún un ángel del cielo, sea llamado anatema, asiago, maldito. Es lo que quiere decir. Entonces, Dios sí perdona. Dios, todos sabemos que Dios es un Dios perdonador. Por eso vino Jesús. Por eso vino a rescatar a la humanidad. Por eso Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Dice la palabra del Señor. Con su sacrificio, con su sangre, etcétera. Ustedes saben, todo eso trajo redención, trajo paz y trajo liberación al mundo. Pero en este caso, estas personas eran cristianos ya maduros, personas que llevaban años en el evangelio, y alguien vino y le predicó un evangelio diferente y dejaron de creer lo que estaba escrito, lo que estaba estipulado en la palabra del Señor. La palabra del Señor en ocasiones nos insta a nosotros a ¿qué? A regresar a ¿qué? A la senda antigua. Y usted se pone a pensar, ¿y cuál era la senda antigua? Bueno, la senda antigua era la senda de la santidad, la senda de la oración, la senda de la palabra de Dios y de vivir completamente apartado para Dios. Hoy en día las personas como que quieren ser salvos por obras. Por eso hablamos nosotros que todo el libro completo de los Gálatas habla que la salvación por gracia mediante la fe. Ellos pensaban, o el evangelio que le estaban tratando de meter por la cabeza a los Gálatas, ellos pensaban que por obras tú podías entrar al cielo. Usted puede hacer un cheque de $1 millón y entregarlo a la iglesia. Es más, no $1 millón, dar 10 millones, todo lo que usted tiene, y aún dar su vida, eso no te va a salvar. Eso no trae ningún tipo de salvación. Lo único que trae salvación es a través de Jesús. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, son dos cosas. Creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Entonces, no es que yo voy a hacer una donación, que voy a dar gran cantidad, que voy a hacer esto, que me voy a comer el mundo completo y tratando de hacer y al final me voy a perder. Pablo tenía miedo acerca de esto. Pablo en una ocasión dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos venga a ser ¿qué? Eliminado. Era el miedo que él tenía. Por eso constantemente él hablaba y decía que había que tener más comunión con Dios, que había que orar sin cesar, que orando en todo tiempo. Miren, él le dijo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 5:17, si no me falla la memoria, que la memoria empieza a fallar a través de unos añitos. Él dijo de esta forma, orad sin cesar. Pero en Efesios capítulo número 6 y versículo número 18 estamos hablando de otro pueblo. Él vuelve a decir, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Pero también le dice a los romanos en el capítulo 8 versículo número 26,
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra fortaleza, en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Nadie lo sabe. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, era un hombre que la única forma de mantenerse bien delante del Señor era orando, era buscando de Dios, es apartándose del mal. Y vamos al versículo número 9. Dice: como antes os he dicho, también ahora, lo repito, dice Pablo de nuevo, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, lo vuelve a decir y usa de nuevo la palabrita, ¿verdad? Mira, lo vuelve a repetir, sea anatema. Entonces, usted está viendo mucha gente por ahí que dicen, bueno, si tú das tanto dinero te va a caer un milagro del cielo. ¿Ustedes no lo han oído? Yo estoy cansado de oírlo. Yo he visto, y miren, le voy a decir que si caen las personas por miles, quizás por millones en el mundo entero. Hoy que vino no sé quién y que Dios lo usa sin conocer a esa persona, simplemente porque se lo dijo otra persona y el otro se lo dijo el otro. Pero tienes que llevar un donativo, tienes que llevar una ofrenda, tienes que llevar algo allí. Si no, Dios no va a activar la fe, porque la fe, según ellos, se activa a través de dinero o de alguna donación. Antibíblico completamente. Lo único que mueve la mano de Dios, aparte que es la iniciativa, es tener fe y vivir para Dios. Es lo único que puede. Entonces, estamos viendo nosotros personas, tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, sí, deja una ofrenda y después vamos a orar. No hay ningún fundamento bíblico para esto que estamos hablando. Por eso Pablo volvía a aseverar, como antes os he dicho, también ahora lo volvemos a repetir, si alguno os anunciare otro evangelio del que se ha hablado, del que habéis recibido, el tal sea anatema. Cada día salen nuevas cosas. El diablo se la ingenia para engañar a las personas y se la ingenia para tener él tiene esa capacidad, que el Señor lo reprenda, tiene esa capacidad demoníaca para aquellas personas que le abren una puerta espiritual, convencerlo y engañarlo a través de un espíritu inmundo. Y entre más personas él lleve al infierno, mejor todavía. El diablo no le importa que las personas asistan a una iglesia, que las iglesias estén llenas, que vayan miles, que vayan millones de personas. No le importa. Lo que sí le molesta al diablo es cuando una persona empieza a buscar de Dios. Qué peligro, ¿verdad? Cuando usted empieza a buscar de Dios y usted empieza a leer la escritura y usted le pide al Espíritu Santo que le dé discernimiento, que me ayude a interpretar la palabra del Señor, ahí el diablo se empieza a comer las uñas. ¿Por qué? Porque Dios te empieza a quitar un velo y entonces te pones a dar cuenta que estabas siendo manipulado o siendo manipulada y te estaba perdiendo todo tipo de estas bendiciones. Cuando Jesús mandó a los 70, primero mandó a los 12 y después mandó a 70, que ellos regresaron gozosos y algo tremendo. Jesús se lo había dicho, vayan y prediquen. Ustedes recibieron por gracia, den de gracia. Pero cuando ellos viraron, venían contentos, gozosos, hablando entre ellos y no llegaron nada más que eso. Jesús no andaba con ellos y le dijo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Era algo tremendo eso. Usted llegara donde hay un paralítico y usted le diga al paralítico, levántate en el nombre de Jesús y párate. O llegar donde hay un ciego, un mudo, o uno con un ataque epiléptico, o una persona loca, esquizofrénica y que quede libre en ese momento. Claro que era para gloriarse. Era algo nuevo para ellos. Era algo que ellos nunca antes habían visto. Eso no lo vieron ni los profetas, ni los patriarcas, porque Jesús mismo dijo, Abraham hubiera querido ver este tiempo. Los profetas hubieran querido ver este tiempo, porque fue un tiempo tan glorioso, esos 3 años que tuvo Jesús aquí, que tuvieron el privilegio muchas personas de aquella época de verlo. Y Jesús le dijo, sí, yo veía al diablo caer como un rayo. ¿De dónde? Del cielo. Eso viene en Lucas capítulo 10, versículo 19. Y aquí yo veía al diablo caer como un rayo del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre alguna
¿O toda? Toda fuerza del enemigo y nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él estaba hablando a todas estas personas, no eran sus 12 apóstoles, habían 70, como le dije a ustedes. Entonces, estos Gálatas habían recibido todas estas cosas. Habían visto los milagros de Dios, habían visto al endemoniado ser libre, habían visto a aquel que practicaba la magia cómo venía a los pies de Dios y ya no la practicaba, el adúltero que ya no era adúltero, el ladrón que ya no era ladrón, el alcohólico que ya no era alcohólico, aquel que era drogadicto, ya no era drogadicto, el asesino que ya no era asesino. Y entonces estas personas que en otro tiempo estuvieron en malos caminos, ahora eran nuevas criaturas. Pero un tiempo más adelante, como se descuidaron, empezó a infiltrarse un evangelio diferente, el cual que dijo Pablo, el tal sea anatema. Mira lo que dice el versículo número 10, y yo creo que vamos a terminar aquí porque no tenemos tiempo para más. Dice el versículo 10, él está hablando, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Qué tremendo está este versículo. Pablo le está diciendo, a mí no me interesa en realidad lo que ustedes vayan a hacer con su vida. Si otras personas le pasan la mano por el hombro, no hay problema, siga. Dios los perdona, somos débiles, la carne es débil. Dios sabe que nosotros somos polvo, que somos débiles. Como dicen en muchas iglesias católicas, reza 3 Aves María y 2 Padre Nuestro y ya aquí no ha pasado nada. Pero no te olvides de dejarla antes que te vayas. Entonces, Pablo no estaba buscando el favor de hombre, sino que él era un siervo de Dios. Y él dijo que si él agradaba a los hombres, no sería siervo de Dios. Si usted trata de predicarlo y a lo que le gusta a las personas, entonces usted no sería un siervo de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios como es. Hay que decir el pecado es pecado, el adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, la mentira es mentira. Hay que enseñar lo que dice la Biblia. Y este libro de Gálatas, si tenemos el chance de seguir más adelante, nos vamos a dar cuenta que cada vez se fue degenerando más. De tal forma que en el capítulo número 5, Pablo tiene que hacerle una lista a estos cristianos viejos acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, en el capítulo número 5. Y Pablo también le dice en una ocasión en el capítulo número 3, mire, versículo número 1. Vamos a salir un momentico ahí para que ustedes vean lo que dice. Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, oh Gálatas insensatos también allí. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como el crucificado entre vosotros? ¿Sabe lo que quiere decir fascinó? ¿Alguno? No, embrujó. Brujería. ¿Quién a usted lo embrujó? Dice la versión popular, Dios habla hoy de esta forma, oh Gálatas, y va más fuerte todavía, oh Gálatas estúpidos, dice así. ¿Quién los embrujó para no creer a la verdad de Cristo? Entonces estas personas sí fueron embrujados. Estas personas sí fueron endemoniados. Fueron cautivados y sugestionados. ¿Por qué usted cree que hay personas que dicen, usted va a sentir esto? Y lo pueden hacer los parapsicólogos. Y en realidad usted siente lo que le están diciendo. Usted va a sentir un frío. Y si usted se deja sugestionar, usted lo siente. Usted va a sentir un calor, usted lo siente. Usted va a sentir un calambre y usted lo siente. Estas personas fueron sugestionadas de tal forma que Pablo le está diciendo, ustedes fueron engañados. A ustedes alguien los embrujó, alguien a ustedes los manipuló con brujería. Oiga lo que le dice Pablo a estos señores. Entonces, no vayan a pensar, esta es una de las cartas más fuertes que Pablo escribió. Casi todo el tiempo, porque el problema que pasaba con los Gálatas, como lo dijimos ahorita, es que eran gentiles. Ellos siendo gentiles, tenían que ser gentiles. Llegaron ciertas sectas judías y empezaron a decirles que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que hacer ritos, ceremonias, rasparse la cabeza, ponerse la cosita negra esa como la que usan los judíos, obedecer la ley. Y Pablo dijo, no, eso no es así.
No es así. Si es que la salvación, él mismo siendo judío, le dijo a usted, de otra forma, ustedes son gentiles. Ustedes tienen que vivir como tal. En el capítulo, no sé si el capítulo 15 por ahí. Bueno, el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos. Búsquelo de ustedes después. Hubo un problema antes de esto. Un problema grave. Que hubo una discusión entre los judíos, pero estamos hablando de judíos cristianos ya. Judíos mesiánicos. Judíos que habían dejado el judaísmo y ahora creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero seguían con su parte judía. Y estaban los gentiles. Y estaban tratando de obligar a los gentiles a hacerse judíos. Y tenían que circuncidarse. Y hubo una discusión. Y entonces dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a orar. Vamos a buscar de Dios. Y ahí dice que cuando se paró Santiago dijo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros más carga de la que ustedes tienen. Sino que abstengáis. ¿De cuántas cosas dijo que se estuvieran? 4 cosas. De sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. 4 cosas. Para nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, los que no somos judíos. Y aún a los que del judaísmo que se convirtieron al Señor. El Espíritu Santo dijo, absténganse de esas cosas nada más. No practiquen la brujería, no estén en las cosas del mundo, no forniquen, no practiquen en otras cosas relaciones sexuales fuera del matrimonio y ya. Esas fueron las únicas cosas que Dios le había mandado a los gentiles. Búsquelo después, no me recuerdo si es en el capítulo número 15 que se habla así de Hechos, el concilio de Jerusalén. Es más, yo tengo una prédica que usted la puede buscar en YouTube que habla así, el primer concilio, se llama así. La primera iglesia, ¿por qué fue establecido el primer concilio? ¿Por qué se llamó así? Entonces, aquí vemos a Pablo no muy contento con estos señores, porque estas personas, imagínense, es como una persona que tú le expliques algo, ¿lo entendiste? Sí, sí lo entendí, y después viene y haga lo diferente. Yo me recuerdo que en mi trabajo a veces me ponían a cada gente de que yo lo enseñara, y me ponían algunos discípulos ahí. ¿Le entendiste? ¿Estás seguro que entendiste? Claro que sí. ¿Te puedo dejar solo haciéndolo? Sí. Y cuando me mandaban a buscar a la oficina, oye, es que tú no le enseñé. Sí, le enseñé. Pues lo que ha hecho ha sido un disparate. Mi madre, ahí voy para allá. Pero si tú me dijiste que sí, me hubieras dicho que no. Nunca digas que sí si no sabes. Y así mismo estaban. No, sí, ¿entendiste? Sí, ¿cómo no? Sí entendí. Si usted no entiende, no entiende. Hay que decir la verdad, porque después puede ser peor. Y pedirle a Dios que sea el que nos ilumine a nosotros. Vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Y léase la carta a los Gálatas. Nada más creo que son nada más 5, ¿no? 5 capítulos, creo. Que eso usted se lo lee en 20 minutos. Pero si usted puede estudiarla, mejor todavía. Sí, son 6. Son 6 capítulos, pero cada capítulo tiene pocos versículos, así que en 20 o 30 minutos usted puede leer el libro de los Gálatas, interiorizarlo y aprender un poco más. Y si tenemos tiempo, vamos a continuar con esto de los estudios. Amén. Bendito nombre del Señor. Vamos a orar.